La inhumación prematura, por Edgar Allan Poe. Hay asuntos que tienen en sí mismos un interés enorme, pero que causan demasiado horror para que puedan ser bien tratados en la ficción. Si los escritores no quieren ofender o asquear al lector, deben evitar el utilizarlos. No se pueden tocar si no es con el apoyo de la verdad. El paso del Beresina, el terremoto de Lisboa, la peste de Londres, la matanza de San Bartolomé, la muerte de los 123 prisioneros ahogados en el pozo de Calcuta, nos hacen pasar por el más duro de los sufrimientos voluptuosos. Pero es el hecho, es la realidad histórica lo que nos emociona en esas narraciones. Si solo fueran fruto de la imaginación, las consideraríamos con horror. Acabo de mencionar las más grandes y las más formidables calamidades que recordamos. Nuestra fantasía se impresiona por la grandiosidad tanto como por la naturaleza de la catástrofe. Pero no tengo necesidad de recordar al lector que, en la larga y fatal lista de los infortunios humanos, hubiera podido escoger ejemplos individuales más saturados de horror que ninguno de esos grandes desastres. La miseria verdadera, el sufrimiento extremo tocan en suerte solo a unos pocos y no a la multitud. Demos gracias a Dios por la misericordia de haber reservado las grandes agonías al hombre unidad y de haber preservado de ellas al hombre muchedumbre. Ser enterrado vivo es, ciertamente, la más terrible de las agonías que pueda sufrir una criatura mortal. Que haya sucedido muy frecuentemente, nadie lo negará. Los límites que separan la muerte de la vida, en el mejor de los casos, son oscuros y vagos. ¿Quién puede decir dónde acaba una y la otra empieza? Sabemos que existen casos patológicos en los que todas las funciones aparentes de vida parecen cesar y no son, para decirlo con propiedad, sino suspendidas. Son los pasos temporales de un mecanismo incomprensible. Transcurre un periodo indefinido y algún principio misterioso, imperceptible, pone de nuevo en movimiento los piñones mágicos y las ruedas encantadas. El nudo de plata no se había desatado para siempre, ni el globo de oro se había irremediablemente quebrado. Pero, durante aquel tiempo, ¿qué se había hecho del alma? Por otra parte, además de la inevitable conclusión de que una causa ha de producir forzosamente su efecto, es necesario que los casos frecuentes de muertes aparentes no den lugar a entierros precipitados. Aparte de esta consideración, y de los hombres que saben para demostrar que tales inhumaciones se han realizado, podría citar inmediatamente, si fuera necesario, un centenar de ejemplos auténticos. Uno de los más conocidos, cuyas especiales circunstancias recordarán probablemente algunos lectores, ocurrió no hace mucho tiempo en la cercana ciudad de Baltimore, donde produjo una excitación penosa y muy intensa entre todo el vecindario. La esposa de uno de sus más notables ciudadanos, eminente abogado y miembro del Congreso, se vio tocada por una enfermedad repentina e inexplicable que desconcertó por completo la ciencia médica. Tras grandes sufrimientos, falleció, o así se creyó. A nadie se le ocurrió ponerlo en duda. Tampoco hubo motivo alguno para sospechar que no hubiese muerto, pues presentaba todos los síntomas habituales de la muerte: facciones hundidas, labios de palidez marmórea, ojos sin brillo, el calor había desaparecido, el pulso estaba paralizado. Y durante los 3 días que aquel cuerpo estuvo sin inhumar, fue adquiriendo progresivamente la rigidez característica. Y, al final, se celebró el funeral a la vista de lo que se creyeron síntomas de rápida descomposición. La mujer fue depositada en el panteón familiar, el cual permaneció cerrado durante 3 años consecutivos. Al expirar este periodo, se abrió el panteón para dar cabida a un nuevo féretro. Pero qué espantosa impresión aguardaba al esposo que, en persona, asistió a la apertura del sepulcro. Al tirar hacia sí la hoja de aquella puerta, algo cayó sobre él. En sus brazos, algo cubierto de paños blancos. Era el esqueleto de su mujer, con el sudario todavía intacto. Una investigación minuciosa demostró, irrefutablemente, que a los 2 días de su entierro volvió a la vida. A causa de los tremendos esfuerzos que hizo la difunta para liberarse, el féretro, que había sido depositado sobre un anaquel, cayó al suelo, rompiéndose, de forma que ella pudo salir de él. Por casualidad, se habían olvidado dentro del sepulcro una lámpara llena de aceite, que se encontró vacía, aunque pudiera ser por efecto de la evaporación. Sobre el peldaño más alto de la escalera que conducía a la cámara mortuoria, se encontró un pedazo del féretro, que ella sin duda utilizó para, en vano, llamar la atención golpeando furiosamente la puerta de hierro. En tal ocupación debió sobrevenirle un desmayo o, quizá, la muerte, presa del mayor terror. Y en su caída, el sudario se enganchó en algún saliente interior de la puerta de hierro, y así se descompuso el cuerpo de ella,
en posición vertical. En el año 1810 sucedió en Francia otro caso de inhumación prematura, cuyas circunstancias demuestran claramente que, a veces, la verdad puede ser muy superior a la ficción. La protagonista de la historia fue Mademoiselle Victorine Lafourcade, muchacha de ilustre familia y de gran belleza. Entre sus numerosos pretendientes figuraba un pobre literato o periodista de París, Julien Bossuet, cuyo talento y amable carácter había llamado la atención de la rica heredera, la cual, a juzgar por las apariencias, la amaba sinceramente. Pero el orgullo de la familia puso el veto y la impulsó, al fin, a rechazarle y a contraer matrimonio con un tal Monsieur Renel, banquero y diplomático de cierto renombre. Tiempo después del casamiento, el marido se desentendió de ella y llegó incluso a maltratarla, y tras unos desgraciados años de vida en común, ella murió, o al menos, era tal la apariencia de muerte que engañó a cuantos la vieron. No la enterraron en un panteón, como correspondía a su linaje, sino en una sencilla tumba del cementerio de su pueblo natal. Lleno de desesperación e inflamado por el punzante recuerdo de su enorme sentimiento, el enamorado literato huyó de la capital y llegó al lugar donde yacía su amor, con el firme y romántico propósito de exhumar el cadáver y adueñarse de sus hermosas trenzas. En efecto, ya en el sacro recinto, al filo de la medianoche, desentierra el féretro, lo abre, y cuando iba a cortar las suspiradas trenzas, quedó paralizado de estupor, de emoción, de contento, al ver movimiento los párpados de su amada, que en efecto había sido enterrada viva, y su vitalidad aún no se había extinguido del todo. Las múltiples caricias de su rendido amante la despertaron de aquel letargo, tan parecido a la muerte, en que se hallaba sumida. Enloquecido, la llevó a su casa, donde le administró un enérgico estimulante, pues no carecía de conocimientos médicos, y la hizo volver a la vida. Ella reconoció inmediatamente a su salvador, y permaneció junto a él mientras recobraba, poco a poco, su perdida salud. Ya restablecida del todo, y como su corazón le pedía, su femenina sensibilidad supo ver aquella sublime prueba de amor, y concedió su corazón a Bossuet. Más aún, ocultó al banquero el milagro de su resurrección, y huyó a América con quien le había demostrado un irrefrenable amor. Pasaron 20 años y los dos regresaron a Francia, persuadidos de que la acción del tiempo habría modificado lo suficiente las facciones de Victorine, y que así sus antiguas amistades no la reconocerían. Sin embargo, se equivocaron. Así que el banquero la vio, fue reconocida y él la reclamó. Mas ella no se avinó a tal pretensión. Monsieur Renel elevó el asunto a los tribunales, pero ella se opuso a la demanda, y el tribunal falló que, dadas tanto las singularísimas circunstancias del caso, como el largo periodo de tiempo transcurrido, quedaba anulada, prescrita, según principios de equidad e incluso jurídicos, la autoridad marital. El Chirurgical Journal de Leipzig, diario de elevado prestigio y autoridad, que bien merece ser traducido y publicado por algún editor americano, en uno de sus últimos números ha publicado un lamentable suceso del mismo carácter que los dos que acabo de relatar. Un teniente de artillería, de estatura gigantesca y robusta salud, al caer de un caballo recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó sin sentido. Se le apreció una ligera fractura de cráneo, pero sin que se temiera un inmediato peligro. Se le efectuó una trepanación con éxito, se le sangró y se le aplicaron otros remedios ordinarios. No obstante, poco a poco, fue sumiéndose en un estado de embotamiento y, al fin, se le consideró muerto. Como el tiempo era en exceso caluroso, con diligencia se procedió a la inhumación en uno de los cementerios públicos. El entierro se celebró en jueves, y siguiendo la tradición, el domingo, o sea los 3 días, una muchedumbre de visitantes acudió al cementerio. Hacia el mediodía circuló un extraño rumor, un tanto alarmante. Un aldeano dijo que al hallarse sentado sobre la tumba del teniente había percibido, con claridad, moverse la tierra, como si alguien la removiese desde dentro. Al principio, claro, no se dio crédito a las palabras del aldeano, pero su terror y su insistencia en el relato consiguieron al fin impresionar a la gente. Rápidamente se trajeron unas palas, y al cabo de unos minutos quedó al descubierto la sepultura, por cierto muy superficialmente cavada, y la cabeza del que la ocupaba quedó a la vista de los angustiados presentes. Parecía muerto, es verdad, y se hallaba sentado en el féretro, cuya tapa algo había levantado gracias a sus gigantescos esfuerzos. Sin perder tiempo se le trasladó al hospital más próximo, y allí se comprobó que aún vivía, si bien presentaba síntomas de asfixia. Al cabo de unas horas, se rehizo lo suficiente como para reconocer a algunos amigos y contar, con palabras entrecortadas, cuánto había sufrido en el fondo de la tumba. De lo que entonces manifestó el teniente se dedujo que, durante más de una hora,
tuvo plena conciencia de hallarse vivo y enterrado, hasta que perdió el sentido. Por fortuna, habían cubierto deprisa y sin cuidado la tumba, con una tierra muy porosa por la cual fácilmente se filtraba el aire. El enterrado percibía claramente los pasos del gentío sobre su cabeza, y varias veces intentó llamar la atención. Al parecer fue el ruido de la multitud lo que lo despertó, lo que le hizo recobrar el sentido, y entonces se dio cuenta de su horrible situación. El hombre iba recobrando poco a poco su salud, y se traslucía que, al fin, se salvaría, cuando cayeron sobre él las burdas charlatanerías y el inconsciente afán experimental de unos médicos que le aplicaron unas descargas eléctricas, falleciendo en el acto durante uno de esos desafortunados experimentos. Al hablar de descargas eléctricas, vuelve a mi memoria un caso muy conocido y realmente extraordinario, en el que éstas le fueron aplicadas a un joven abogado de Londres, pero esta vez con claro éxito, el cual había permanecido enterrado por espacio de 2 días. Este singular hecho aconteció en 1831, y en aquella época produjo enorme sensación entre las personas que se enteraron del interesante caso. El enfermo, Mr. Edward Stapleton, había muerto, aparentemente, de fiebres tifoideas acompañadas de ciertos síntomas atípicos que despertaron la curiosidad de los médicos que le atendían. Varios médicos amigos del difunto, cuando se le creyó muerto, rogaron para que se les autorizase un examen post-mortem, pero les fue negado. A veces sucede, cuando se reciben negativas de ese tipo, que los médicos, inspirados por su celo y buena fe, deciden obrar por su cuenta, desentierran el cadáver y practican la autopsia en secreto. En el caso que nos ocupa, se entendieron fácilmente con uno de los numerosos desenterradores que abundan en Londres, y a la tercera noche después de sepultado, extrajeron el supuesto cadáver de su tumba, de 8 pies de profundidad, y lo depositaron en la sala de autopsias de un hospital particular. Se había practicado una primera incisión en el vientre del cadáver, cuando el sano aspecto del cuerpo, que no presentaba el menor síntoma de descomposición, sugirió a los médicos la feliz idea de aplicarle una descarga eléctrica. Así se hizo, y los resultados que se obtuvieron son de sobra conocidos, sin manifestarse nada de particular, a no ser, en algún momento, cierta ligerísima apariencia de vida por efecto de la acción convulsiva. Pasaba el tiempo, se hacía tarde, alboreaba, había que decidirse y, al fin, se convino en terminar la autopsia. A pesar de todo, uno de los presentes, deseoso en grado sumo de comprobar una teoría suya, insistió en que se le aplicara al cadáver corriente eléctrica en uno de los músculos pectorales, para lo cual se le practicó una nueva incisión, poniendo ésta en contacto inmediato con el alambre. Entonces, con apresurado movimiento, pero sin la más ínfima convulsión, el cadáver se levantó de la mesa de operaciones, se llegó hasta casi el centro de la espaciosa estancia, miró a su alrededor, con evidente inquietud, durante unos segundos y habló. Lo que dijo era ciertamente ininteligible, pero no cabe duda de que pronunció unas palabras expresadas con precisión, y después de haber hablado, cayó al suelo, pesadamente. Durante algunos momentos, todos los presentes quedaron paralizados por el terror, pero la extrema urgencia del caso pronto les devolvió la serenidad. Se pudo ver que Mr. Stapleton, aunque sin conocimiento, estaba vivo. Con éter lograron que recobrara los sentidos, y a continuación se le practicaron los cuidados de rigor. El hombre se restableció rápidamente y se reincorporó a su vida social. A sus amigos se les ocultó tan portentoso hecho de resurrección hasta que se hubo descartado toda posibilidad de recaída. La admiración, la estupefacción de todos ellos al enterarse de aquel milagro fue enorme. Nota: lo que más impresiona de este maravilloso suceso son las afirmaciones del propio Mr. Edward Stapleton, quien declaró que en ningún momento perdió por completo la sensibilidad, la cual, aunque vaga y confusamente, le permitía darse cuenta de lo que le sucedía, desde el instante en que los médicos pronunciaron la contundente palabra muerto, hasta el otro instante en que cayó, desvanecido, en aquella sala de aquel hospital particular. Y aclaró que las palabras ininteligibles que había intentado pronunciar en la sala de autopsias fueron: vivo, estoy vivo. No sería difícil, ciertamente, multiplicar esas historias, pero me abstendré, a pesar de que son útiles para establecer una tesis evidente. Y si pensamos cuán raro es que podamos comprobar esos casos de entierros prematuros, tendríamos que admitir que, con frecuencia, deben producirse sin que lo sepamos. En realidad, no sucede muy a menudo que se remuevan las tumbas de los cementerios sin que se descubran en ellas esqueletos retorcidos en posturas que sugieren las más espantosas sospechas. Horrorosas esas sospechas, pero cuánto más horrorosa es la verdad misma. Se puede afirmar, sin vacilar, que nada hay tan fácil para inspirar el último grado de la angustia física y moral como el sentirse enterrado vivo.
La presión insoportable de los pulmones, los vapores asfixiantes de la tierra húmeda, la traba de las mortajas, el contacto rígido de la caja, la negrura de las tinieblas absolutas, el silencio abrumador, profundo y pesado como el mar, la presencia invisible pero percibida del gusano. Todos esos horrores unidos de la idea de la hierba verde y del aire fresco de arriba, con el recuerdo de los amigos queridos que volarían a socorreros si supieran lo que sufrís, la certidumbre de que jamás serán informados, que vuestro recuerdo es el de los verdaderos muertos. Esas ideas, digo, llevan al corazón que aún palpita un terror insoportable, ante el cual palidece y se acobarda el hombre más valiente. No conocemos agonía más dura en la tierra. No podemos soñar que haya un suplicio más horrible en el último círculo del infierno. Y eso es lo que da a este asunto un interés extremado, pero que depende, a causa del horror del que procede, de nuestra convicción de que lo narrado hasta ahora es cierto, absolutamente cierto. Pues bien, cuanto voy a decir a continuación está extraído de mi propio conocimiento, de mis recuerdos personales. Durante mucho tiempo, he sufrido los ataques de aquella patología singular que los médicos han dado en llamar catalepsia, a falta de una denominación más precisa. A pesar de las causas lejanas e inmediatas de ese mal, aunque sus diagnósticos mismos sean aún misteriosos, sus caracteres aparentes son lo suficientemente conocidos. La enfermedad tiene diversos grados. En uno, el paciente permanece en una especie de letargo extraordinario, a veces durante el día, a veces durante un tiempo menor. Queda sin sentido, sin movimientos exteriores, pero el pulso se percibe débilmente, persisten algunas trazas de calor, una tenue rojez colorea el centro de las mejillas y, si se aplica un espejo a los labios, se puede reconocer la acción tardía, desigual y vacilante de los pulmones. Otras veces, el ataque dura semanas, meses, y entonces, el más detallado examen, las más rigurosas pruebas médicas no llegan a establecer distinción entre el estado del paciente y el que hemos convenido en llamar la muerte absoluta. Habitualmente, el enfermo se libra de la inhumación prematura, por el conocimiento que tienen sus allegados de sus ataques precedentes, las sospechas que de ellos se deducen y, sobre todo, por el estado de conservación en que el cuerpo se mantiene. Los progresos de la enfermedad, afortunadamente, son lentos. Sus primeras manifestaciones, aunque marcadas, son equívocas. Luego, los accesos se caracterizan y se prolongan. Esta gradación es la única seguridad que se tiene contra la inhumación prematura. El desgraciado que al primer síntoma sufriera un ataque violento, como acontece algunas veces, sería casi inevitablemente depositado vivo en la tumba. Mi caso no se distinguía por ninguna particularidad notable de los descritos en los libros de medicina. Algunas veces, sin razón aparente, caía en un estado de medio síncope, y sin sufrimiento, sin poder moverme ni pensar, teniendo el conocimiento sordo y soñoliento de mi existencia, de la presencia de personas alrededor de mi lecho, permanecía inerte hasta que la crisis de mi mal me restablecía súbitamente en la plenitud de mis facultades. Otras veces, mi ataque era rápido e impetuoso. Me sentía debilitado, entumecido, presa de escalofríos, de vértigos y caía súbitamente en una profunda postración. Aunque durante semanas enteras todo era vacío, silencio, negrura y el universo desaparecía. Me reponía de esos ataques tan gradualmente y tan lentamente como rápidos habían sido, como nace el día para un mendigo sin hogar, errante y solo en las largas noches de invierno, igualmente tardía y reconfortante, renacía en mí la luz del alma. Aparte de estos ataques, mi salud general era buena, y no podía darme cuenta de que declinaba por mi mal, a menos que éste no fuera causa de una idiosincrasia que hacía de mí presa durante el sueño ordinario. Al despertarme por la mañana, nunca llegaba a recobrar inmediatamente la plena posesión de mis sentidos. Permanecía siempre con un gran azoramiento y perplejidad. Mis facultades mentales y particularmente mi memoria tardaban en obedecerme. Todas mis sensaciones, libres, sin embargo, de sufrimiento físico, estaban penetradas por una infinita angustia moral. Pronto me dio por frecuentar los osarios. Hablaba de tumbas, de epitafios, de descomposición. Me perdían en sueños fúnebres y la idea de ser enterrado vivo se había apoderado de mi cerebro. Del peligro horrible a que yo estaba expuesto, me acordaba de día y de noche, tortura excesiva en uno y suprema en la otra. Cuando la noche llena de zozobras caía sobre la tierra, entonces, con todos los horrores del pensamiento, yo temblaba, como las plumas y sombras que oscilan en los 4 ángulos de un coche mortuorio. Cuando ya no podía soportar más la vigilia, tenía que luchar para obligarme a dormir,
porque temblaba al pensar que, cuando despertara, me podía encontrar encerrado en una tumba. Y cuando por fin cedía al sueño, veía un mundo de fantasmas sobre el que se cernía, sola, con sus alas negras y umbrosas, mi eterna idea sepulcral. Entre las innumerables escenas de luto que de tal manera me oprimían en sueños, tomo, para recordarla, una visión única. Me creí una vez víctima de un ataque de catalepsia de duración e intensidad más que ordinarias. De golpe, una mano fría se posó sobre mi frente y una voz impaciente y trémula murmuró a mi oído la palabra: «Levántate». Me incorporé de mi lecho y, puesto que la oscuridad era completa, no pude ver la cara del que me despertaba. No llegaba a recordar en qué momento yo había caído en catalepsia ni el lugar en que entonces estaba acostado. Como yo permanecía inmóvil y trataba de coordinar mis pensamientos, la mano fría me agarró fuertemente por la muñeca y la voz temblorosa repitió: «Levántate. No te he dicho que te levantaras». «¿Quién eres tú?», pregunté. «Yo no tengo nombre en las regiones que habito», replicó la lúgubre voz. «Era mortal y soy un espíritu. No sentía piedad y soy compasivo. Tú sientes que yo tiemblo. Mis dientes, mientras hablo, castañetean, y no por el frío de la noche infinita. Pero este horror es insoportable. ¿Cómo puedes tú dormir tranquilo? Yo no puedo descansar a causa del clamor de las grandes agonías, y verlas es más de lo que puedo soportar. Levántate, ven conmigo a la noche exterior y deja que te descubra las tumbas. ¿No es eso una visión lamentable? Mira». Y miré. La figura invisible, que aún me tenía asido por las muñecas, había entreabierto las tumbas de toda la humanidad, y de cada una salía una débil fosforescencia producida por la putrefacción. De tal suerte que yo podía sondear los escondidos refugios e inspeccionar los cuerpos en un sueño letal acompañado de gusanos. Pero ay, los que estaban despiertos eran más numerosos que los que dormían. En toda la llanura reinaba como una débil agitación, como una inquietud general, y de la profundidad de las innumerables fosas subía el susurro lúgubre de los sudarios estrujados. Hasta entre aquellos que parecían reposar tranquilamente, veía a muchos que habían modificado la posición rígida e incómoda en que los habían enterrado. Y, mientras yo miraba, la voz volvió a decirme: «No es una visión lamentable». Mas antes de que yo hubiese podido encontrar una sola palabra para responder, el fantasma me había soltado las muñecas, los resplandores fosforescentes se habían extinguido y las tumbas se cerraron con súbita violencia, mientras se oía un clamor desesperado que repetía: Dios mío, no es una visión muy lamentable». Esas apariciones nocturnas se extendieron con influencias terroríficas hasta mis horas de vigilia. Mis nervios se aflojaron completamente y caí presa de un terror inmenso. Vacilaba en montar a caballo, en andar, en entregarme a algún ejercicio que pudiera alejarme de mi casa. De hecho, ni siquiera me atrevía a apartarme de la presencia inmediata de los que sabían que yo estaba expuesto a esos ataques, porque temía que, de caer enfermo, pudiera ser enterrado vivo antes de que se hubiese reconocido mi verdadero estado. Dudaba de la solicitud y la fidelidad de mis más queridos amigos. Me imaginaba que si yo sufría un ataque más largo que de costumbre, se les persuadiría fácilmente de que no podía volver a la vida. Hasta llegué a decirme que les incomodaba mucho y que se sentían satisfechos al considerar cualquier ataque prolongado como un pretexto suficiente para desembarazarse de mí de una vez. Era en vano que ellos trataran de tranquilizarme con las promesas más solemnes. Les arranqué el juramento sagrado de que, en ningún caso, me enterrarían antes de que mi cadáver se hubiese descompuesto hasta tal punto que toda conservación ulterior fuese imposible. Y ni aún así mis angustias mortales encontraron consuelo ni se volvieron razonables. Comencé una serie de precauciones laboriosas. Entre otras, hice reconstruir mi panteón familiar de manera que pudiera abrirse fácilmente desde dentro, que pudiera abrirse fácilmente desde el interior. La más ligera presión sobre una larga barra de hierro que se extendía a lo largo bajo la bóveda haría caer hacia adentro los batientes de la puerta. Tuve cuidado de dejar entrar la luz y el aire, de establecer recipientes adecuados para contener alimentos y agua al alcance del ataúd destinado a mi cadáver. El ataúd era cómodo y totalmente acolchado. Su tapa estaba provista, como la puerta del panteón, de resortes combinados de tal modo que al más leve movimiento del cadáver se podía hacerlos funcionar. Además, del techo del panteón colgaba una gran campana, cuya cuerda debía pasar por un agujero del ataúd y debía ser atada a mi mano. Mas, ¿de qué pueden servir las precauciones contra el destino?
Todas las que yo tomé, también combinadas, no habían de evitar las más terribles agonías de un desgraciado condenado a que lo enterraran vivo. Una vez me encontré, como me había ocurrido con frecuencia, pasando de una inconsciencia absoluta al primer sentimiento débil e indefinido de mi existencia. Lentamente, a paso de tortuga, llegaba el débil resplandor gris de la luz mental, un malestar de embotamiento, el sentimiento apático de un sufrimiento sordo, ninguna inquietud, ninguna esperanza, ningún esfuerzo. Después, tras un largo intervalo, un campanilleo en los oídos. Después, luego de un tiempo más largo aún, una sensación de hormigueo en las extremidades. Enseguida, como un periodo eterno de descanso voluptuoso, durante el cual mis sensaciones, que renacían, trataban de modelarse en pensamientos. Una pesada recaída en la inconsciencia, un restablecimiento súbito y, al fin, un ligero temblor en los párpados, e inmediatamente, un choque eléctrico de terror mortal que expulsa la sangre del corazón hacia las sienes con furia. Entonces hice el primer esfuerzo para pensar, la primera tentativa para acordarme. El éxito fue al principio parcial y efímero. Luego, la memoria vino poco a poco y tuve, en cierta manera, conciencia de mi estado. Me di cuenta de que no acababa de despertar de mi sueño ordinario. Me acordé de que estaba expuesto a la catalepsia y finalmente, con toda la furia de un mar embravecido, asaltó mi espíritu tembloroso la idea del peligro horrible y la visión espectral y siempre prevaleciente de la inhumación prematura. Así que la idea fija me invadió. Permanecí unos minutos sin movimiento. No podía darme valor para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que podía informarme acerca de mi situación. Y no obstante, algo murmuraba a mi oído que mi miedo era fundado. La desesperación, una desesperación miserable y acojonante, me impulsó, después de una larga irresolución, a levantar los pesados párpados de mis ojos. Estaba oscuro. Todo estaba oscuro. Sabía que mi exceso había terminado, que mi crisis había pasado hacía mucho tiempo, que me encontraba nuevamente con el pleno uso de mis facultades visuales, y no obstante, estaba oscuro. Todo estaba oscuro. Todo estaba en la ausencia absoluta de fulgor que reina en la noche sin fin. Traté de gritar. Mis labios y mi lengua, secos, se movieron convulsivamente, pero no salió ninguna voz de mis pulmones oprimidos que, como bajo el peso de una montaña, se dilataban y palpitaban con el corazón, a cada una de mis respiraciones jadeantes. El movimiento que hicieron mis mandíbulas al esforzarse por gritar me indicó que estaban atadas como se atan las de los muertos. Sentí, también, que estaba echado sobre una sustancia dura y que mis costillas se hallaban comprimidas entre rígidos tabiques. Hasta entonces no intenté mover ninguno de mis miembros. Después, levanté violentamente mis brazos, que encontré extendidos, con las manos cruzadas. Dieron contra un tabique sólido, leñoso, que se extendía sobre mi cuerpo a una altura de 6 pulgadas aproximadamente. No podía haber duda alguna de que había sido depositado en un ataúd. Entonces, en medio de mi angustia infinita, vino suavemente el ángel de la esperanza. Me acordé de mis precauciones. Me retorcí. Hice esfuerzos brutales para romper la tapa del ataúd. No quiso ceder. Palpé con mis manos en busca de la cuerda de la campana. No la pude encontrar. Y lo consolador desapareció para siempre más. La desesperación total volvió a ser presa en mí, porque no podía dejar de darme cuenta de que mi ataúd no era acolchado como el que con tanto cuidado había hecho fabricar. Súbitamente, mi olfato percibió el olor fuerte y particular que salía de la tierra húmeda. Se imponía la conclusión. Mi mal me había sorprendido fuera de casa, entre gente desconocida. No podía recordar cuándo ni cómo, y era esa gente la que me había enterrado vivo, la que me había encerrado en un ataúd común y echado profundamente, para siempre ya, en una fosa ordinaria y sin nombre. Como esta horrible convicción penetraba hasta el fondo de mi alma, traté una vez más de gritar fuerte, y en esta segunda tentativa lo logré. Un alarido largo, continuo, un aullido de agonía resonó por los ámbitos de la noche subterránea. «Bueno, vale ya. ¿Qué es lo que pasa?», respondió una voz ruda. «¿Qué demonios sucede?», dijo una segunda voz. «¿Qué? ¿Ha terminado usted ya?», añadió una tercera. «¿Quiere hacer el favor de no aullar como una loba en celo?», dijo una cuarta. Y en esas, fui agarrado y sacudido rudamente durante varios minutos por 2 o 3 individuos de aspecto tosco.
No me sacaron de mi sueño, porque hacía mucho tiempo que estaba despierto cuando grité, pero me dieron la plena posesión de mi memoria. Mi odisea tuvo lugar cerca de la ciudad de Richmond, en Virginia. Acompañado de un amigo fui a cazar y recorrer algunas millas por las orillas del río James. Cuando se acercaba la noche nos sorprendió una tormenta. El entrepuente de una pequeña chalupa, anclada en el río y cargada de abono, fue el único refugio que encontramos. Nos instalamos en ella lo mejor que pudimos y pasamos la noche a bordo. Yo me metí, para dormir, en uno de los 2 únicos camarotes de la embarcación, y los camarotes de una chalupa de 60 a 70 toneladas no es necesario describirlos. El que yo ocupé no tenía ajuar alguno de cama. Su anchura mayor era de 18 pulgadas y su altura, desde el suelo al puente que lo cubría, exactamente la misma. Me fue difícil introducirme en él. No obstante, dormí profundamente y mi ilusión entera, porque no era ni un sueño ni una pesadilla, venía de la posición en que me encontré, del curso habitual de mis ideas, de la dificultad que experimenté, como he dicho, de recobrar mis sentidos y especialmente mi memoria al despertar. Los hombres que vinieron a socorrerme eran los propietarios de la chalupa y algunos campesinos alquilados para descargarla. El olor de tierra procedía de la misma carga. En cuanto a la venda, que apretaba mis mandíbulas, era un pañuelo que me había atado a la cabeza a falta de mi gorro de dormir. No obstante, las torturas que sufrí eran iguales, seguramente, salvo por su duración, a las que experimentaría un hombre enterrado vivo. Fueron terribles, más de lo que se puede imaginar. Pero el bien nació del mal, porque el mismo exceso de aquellos tormentos produjo en mi espíritu una revulsión inevitable. Mi alma se tonificó, se fortaleció. Viajé al extranjero y me entregué a rudos ejercicios. Dirigí mi pensamiento hacia otros asuntos que el de la muerte. Me aparté de los libros de medicina, quemé a Buchan. No volví a leer las ideas nocturnas, ni más galimatías sobre los cementerios, ni más cuentos de miedo como el que acabo de describir. En una palabra, me convertí en un hombre nuevo y viví la vida de todo el mundo. Después de aquella noche memorable, abandoné para siempre mis fúnebres aprensiones y con ellas desaparecieron mis ataques de catalepsia, que fueron, quizá, menos la causa que la consecuencia de mi estado de alma. Hay momentos en que, hasta a los ojos de la razón más fría, nuestro triste mundo puede tomar el aspecto de un infierno. Pero la imaginación del hombre no es una nave para explorar impunemente todos los abismos. Sus terrores sepulcrales no pueden, ser tenidos por puramente ficticios. Pero, como los demonios con los que Afrasias descendió al Oxus, es necesario que esos terrores duerman o que nos devoren, que se les deje dormitar o que nos resignemos a perecer.